perdón, en Deuteronomio, sí, Deuteronomio 6:1. Deuteronomio 16:1. Gloria al Señor. Dice: y guardaréis el mes de Abib, y harás Pascua a Jehová tu Dios. Porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Gloria al Señor. Vemos aquí al Señor que Dios le está diciendo al pueblo de Israel que en este mes sería el principio de los meses para ellos, para el pueblo que sacó de Israel. No tendría que hacer así como lo hacían las naciones, sino que el pueblo de Israel tendría que llevar un candelario diferente. Porque en Génesis, del capítulo 1, versículo 14, vamos a leerlo. Gloria sea al Señor. Dios puso a sus lumbreras para que nosotros pudiéramos conocer los tiempos, los años, los días y las estaciones. Me dicen un amén cuando lo tengan, hermano. Gloria sea al Señor. Y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Ya lo tienen, hermano? ¿Sí? Oh, Génesis 1:14. En la primera página, hermana. Sí, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para que alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vi Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Vemos que Dios formó estas lumbreras en el cuarto día, y que Dios las hizo para que el hombre pudiera conocer los tiempos, las estaciones, los días y los años. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, le dio este mandamiento, que tendría el tiempo que ellos tendrían que contar los años, porque el año bíblico es bien importante para los tiempos proféticos, para la iglesia, para su pueblo Israel. Vemos que nosotros a través de la historia nos hemos regido por un calendario pagano, le llaman el calendario juliano. Este calendario en el cual se regía las naciones lo puso el emperador Julio César en el año 46 antes de Cristo, y era formado de un año de 365 días dividido en 12 meses. Pero no era exacto, porque se tendría que agregar cada 4 años un día, el mes de febrero. Por eso le llamaban año bisiesto. Cada 4 años se le agregaba un día. Después vino el calendario gregoriano. Calendario gregoriano reemplazó al calendario juliano. Y el calendario gregoriano, que hasta hoy en día nosotros lo tenemos, se cambió el día séptimo, que es el día sábado, por el día domingo. Por eso nuestras semanas terminan el día domingo y empezamos una nueva semana el lunes, pero no es así. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha querido cambiar los tiempos y las sazones de Dios. ¿Y para qué? Porque el hombre quiere confundir, no quiere que se entere en qué año estamos viviendo, en qué época estamos nosotros. Por eso el pueblo judío se regía por las señales del Señor, por el año que le enseñó. Entonces dice que este mes sería llamado el mes de Abib.
que es el mes donde empieza la primavera. En este mes que empieza casi siempre empieza el 20 de marzo, porque en este día los días, tanto el día como la noche tiene 12 horas, está a la mitad. Pero hay tiempo cuando el sol está arriba, en lo más alto del ecuador, los días son más largos. Y cuando baja debajo del ecuador, las noches son más largas. ¿Sí? Entonces los días se acortan. Por eso Dios escogió este día. Entonces, hay dos tipos, en el pueblo de Israel hay dos tipos de calendarios también. El calendario que llaman de Jael, y el calendario que Dios se rige por medio de el pueblo caraíta, que le llaman. Entonces vemos que la señal para que el pueblo de Israel pudiera distinguir el año nuevo era cuando empezaba la primavera, el mes de abril, pero también era una señal cuando las nuevas espigas de la cebada empezaban a llenarse. Esa era una señal del año nuevo de Israel. Pero también había otra señal que tendría que ser la señal de la luna. Esa era muy importante porque los rabinos, los sacerdotes, tendrían que mirar cuando salía la luna nueva y era un rayito de luz, tipo como uña, y cuando se miraba ese rayito de luz, ahí ellos empezaban a contar el nuevo año, el primer día del mes. Por eso, desde allí se empezaba a contar y había 14 días del primer mes del año hasta la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, que es 3 de enero, empezando desde el atardecer 2 de abril, en Jerusalén empezó el nuevo año. O sea que hoy, el día 3 de abril, de ayer en la tarde, tiempo de allá, está comenzando el nuevo año. Y ese nuevo año significa un nuevo comienzo. ¿Sí? Un nuevo comienzo. Por eso es necesario que nosotros pongamos atención a las señales, porque cada fiesta del Señor que Dios nos ha mandado en el Antiguo Testamento a celebrar sus fiestas, deberían coincidir con cada cosecha de las fiestas del Señor. Por ejemplo, cuando se iba a celebrar la Pascua y había 7 días de los panes sin levadura, en el siguiente día se tenía que mecer una gavilla de cebada, que eso representa los primeros frutos. ¿Sí? Y si esa gavilla no estaba madura, lo que hacía el pueblo de Israel, que agregaba un mes más, el mes 13º. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se pudiera presentar la gavilla y se pudiera celebrar la Pascua. Igualmente, desde cuando se comienza a presentar la gavilla, dice que se tenían que contar 50 días hasta el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en el Pentecostés se celebra la fiesta donde se derramó el Espíritu Santo, pero también es el tiempo de la cosecha del trigo. ¿Sí? Tiene que estar maduro el trigo. Por eso en las fiestas del Señor, estas 3 nos enseña que hay 3 fiestas, 3 cosechas. Mire, acompáñeme en Éxodo 13. En Éxodo 13, versículo 3, me dicen cuando lo tengan. Gloria es al Señor. Dice, y Moisés dijo al pueblo:
tener memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, que no tuviera levadura el pan. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Gloria sea al Señor. Ahora quiero que me acompañen ustedes, gloria sea al Señor, a Levíticos 23:10. Sí, hermano. Y dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Esa gavilla es una gavilla de cebada, ¿sí? Esa gavilla debería estar madura para que se pudiera presentar y hacer aceptos delante del Señor. Entonces, este es un tipo de cosecha que en lo espiritual es una cosecha de almas también. Porque nuestro Señor Jesucristo cumplió esta profecía, tanto la Pascua, que va a venir este 14, después de contando de este día 3, 14 días después, se va a celebrar la Pascua, el sacrificio del Cordero. El siguiente día se empieza a celebrar los panes de levadura junto con este racimo de cebada, ¿sí? Que representa los panes de levadura, la muerte del Señor Jesucristo. Pero la gavilla representa los primeros frutos, ¿sí? Representa la resurrección del Señor. Gloria sea al Señor. Entonces, vemos que en Levíticos 23:10 representa esta cosecha de cebada. Ahora quiero que me acompañen en Levíticos 23, del 15 al 16. Ahí mismo. Gloria sea al Señor. Dice: y contarás desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. Ese nuevo grano es el trigo, es la cosecha del trigo. Entonces, desde que se menciona la cebada, se deberían contar 50 días, ¿sí? Para llegar a la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Esa es la fiesta de Pentecostés, cuando el Señor derramó de su Santo Espíritu sobre sus apóstoles y discípulos en el aposento alto, ¿sí? Esa profecía ya se cumplió también. Pero también la Biblia dice que esa profecía se va a volver a cumplir sobre los últimos tiempos, porque en Joel 2:28 dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y vuestros hijos y vuestros niños soñarán sueños, ¿sí? Y vuestros ancianos profetizarán. Eso se está cumpliendo a nuestros días, porque la palabra de Dios es como el agua: cae, da cosecha y otra vez regresa. La palabra de Dios igualmente se repite, porque hay historias que son literales y hay historias proféticas, ¿sí? Y las historias proféticas se pueden cumplir 1 o 2 veces. Es más, se pueden cumplir hasta 3. Un ejemplo de ello, cuando vino el profeta Elías. Él anduvo profetizando en el reino del norte. Después dijo el Señor que también el profeta Elías vendría a preparar el camino. Lo dice
el profeta Malaquías. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: mas yo os digo que Elías ya vino, e hicieron con él cuanto quisieron, hablando de Juan el Bautista. Fue la segunda profecía que se había cumplido. Ahora la tercera dice que Elías vendrá antes que venga el día grande y terrible de Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los dos testigos, ese espíritu de Elías va a recaer en esos dos testigos que van a profetizar, que van a tener el poder de Elías y de Moisés. ¿Sí? Entonces, ellos también van a preparar el camino del Señor. Por eso es que la palabra del Señor se puede cumplir en más de una profecía a través de la historia. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver otro tipo de cosecha. Y esto lo vamos a encontrar en Levíticos 23, 39 a 40. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Veámoslo en el 34, antes de leerlo. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a ver el 39. Dice: pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será día de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Entonces, cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, ya había pasado la fiesta de trompetas y la fiesta de Yom Kippur, que representa la fiesta del juicio. Y dice que se haría una fiesta para Jehová. Porque mire, en el calendario antiguo romano, nosotros sabemos que el año empieza el 1 de enero, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver qué dice según ellos el calendario romano. Dice: porque el año comienza en enero. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana llegaría a usarse como el comienzo del año juliano. El año nuevo comienza el 1 de enero, fiesta de la circuncisión de Cristo. Entonces dice que esto empieza por la circuncisión de Cristo. Bueno, no sé si ustedes saben, pero cuando un niño nacía en Israel, se tenían que esperar 8 días para presentarlo al templo. Entonces, al octavo día se tenía que circuncidar al niño, ¿verdad? Entonces, si ustedes cuentan el 25 de diciembre, 8 días después, cae en 1 de enero, porque dice que es la circuncisión de Cristo. Pero eso es una mentira. ¿Por qué? Porque esto no está de acuerdo al calendario hebreo, al calendario del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese día, 25 de diciembre, no nació el Señor Jesucristo, sino nació el día de tabernáculos, el día 15. Miren, lo volvemos a leer. Gloria está al Señor. El 39. Dice: pero a los 15 días, el mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová. ¿A quién se le iba a hacer la fiesta? A Jehová. ¿Sí? El nombre de Jesús también tiene el nombre de Manuel, Dios con nosotros. Y el nombre de Jesús representa Yahweh salva, porque en el nombre de Jesús está el nombre de Dios oculto. Cuando el Señor nació en el día 15 de este mes séptimo, si vemos aquí, pasan 8 días y vuelven a hacer una fiesta grande a Jehová. ¿Por qué? Porque ese día lo iban a circuncidar al Señor. De ahí sacaron ellos la circuncisión. ¿Sí? En el día de tabernáculos fue cuando el Señor dice que no hallaron posada para ellos, donde llegaban las visitas en Belén.
sino que nació, dice, en un pesebre. Pero en los escritos hebreos dice que era tabernáculos, porque en esa fecha Dios mandaba al pueblo a que todo el pueblo saliera afuera y pusiera sus cabañas y cortara ramas llenos de frutos, ¿sí? Porque esa era la época de la cosecha de las frutas, de toda clase de fruta de árbol, ¿sí? Esa fue la fecha donde miraron la señal del nacimiento del niño. Por eso dice, y yo habitaré en tabernáculos. ¿Por qué? Porque él también iba a nacer en el día de tabernáculos. Él iba a venir aquí en la tierra en tabernáculos. Y tabernáculos también representa el reinado de Jesucristo en el milenio. Por eso es bien importante conocer cuándo empieza el año bíblico en lo cual nosotros nos vamos a dirigir. Ahora, de aquí al 14 empiezan las fiestas sobre las cuales nosotros tenemos que poner mucha atención, porque ya sea que venga el Señor por esa cosecha de primeros frutos. Miren, aquí yo quiero compartir algo de una visión de un arrebatamiento, de una hermana que el Señor dijo, ve a predicarles, ve tú por las espigas, porque yo por el trigo voy a ir personalmente. La próxima la prédica que Dios me dé la oportunidad va a ser el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la espiga es una espiga llena de granos, es una espiga dorada, la espiga de la cebada. Pero el trigo es individual, un trigo, un granito, representa una alma, ¿sí? Pero la gavilla es una gavilla entera, donde ese fruto de gavilla tiene todo, está consagrada, dice que iba a ser consagrada a Jehová. Por eso cuando venga el arrebatamiento, va a ser hombres consagrados y mujeres a Dios. Hombres que han estado pagando el precio, que en el capítulo 7 o 9 de Ezequiel, no me acuerdo, dice que cuando pasaron los verdugos y le dijo, agarra tu tintero y séllame aquellos que gimen y claman por las almas. Y todo aquel que no tenga esa señal, córtalos, mátalos. No te importe, sean viejos, niños, hombres, mujeres. Y Ezequiel se espantó cuando la matanza venía. ¿Y saben qué? Solo Ezequiel quedó parado. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros nos podemos ver que el arrebatamiento va a ser un arrebatamiento de hijos escogidos que han estado viviendo consagrados para Dios. Miren, no es el tema el arrebatamiento, pero la otra cosecha, que es grande, la más grande, está hablando del trigo, esa que va al granero. Y la última cosecha, que habla de los frutos, está hablando del pueblo judío, cuando venga ya por a exterminar al anticristo. Por eso es bien importante escudriñar cada detalle y cada fiesta del Señor, porque ahí nos da pistas de lo que el Señor va a hacer. ¿Sí? Dice que cuando Él venga, vendrán las nubes y será en un abrir y cerrar de ojos. Pero también dice en otra venida que todo ojo lo verá. O sea, ahí nada va a pasar desapercibido. Por eso es bien interesante conocer los tiempos. Miren, los rabinos tienen un calendario, y según los rabinos tienen un año en el cual estamos ahorita, que es en el 5782.
Pero hay otro grupo de judíos que le llaman los caraítas. Estos judíos tienen otro calendario. Y según ellos, los judíos rabínicos quitaron 210 años al calendario para que ellos no se dieran cuenta qué tiempo vendría el Mesías. Entonces, si a esos 5.782, alguien sabe las buenas para las matemáticas, a esos 6.000 años, réstenle 5.782, ¿cuántos años nos quedarían? Aproximadamente como 218 años, algo así. ¿Sí? Bueno, entonces diría, bueno, nos queda bastante tiempo, porque dice que la vida de los hombres en esta dispensación con la pasada serían 6.000 años. Porque en Génesis 6:12 dice que los años del hombre serían 120 años. Miren, acompáñenme, Génesis 6 para que ustedes vean lo que el Señor estaba diciendo. Del 1 al 3, en el capítulo 16. Me dicen amén cuando lo tengan, hermanos. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sí? Aquí el Señor miraba cómo la maldad se estaba aumentando. ¿Sí? Y el hombre siempre ha tenido en su naturaleza el pecado. Y Dios ya no quiso contender con el hombre. Dice, serán sus días 120 años. Pero ¿a qué se estaba refiriendo a estos 120 años? Porque en el Salmo 90:10 dice que la generación es de 70 años, máximo 80, si su vida es muy robusta. ¿Sí? Otra dice que una generación dura 40 años. Bueno, según los rabinos, cuando se celebra la fiesta de la Pascua hasta Pentecostés, son 50 años, pero hay una celebración que esa celebración, acompáñenme al capítulo 23 de Levíticos, hermano. Veintitrés 16 dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, y de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de una flor de harina, cocidos en la levadura como primicias para Jehová. Entonces había 50 días para nosotros llegar a Pentecostés. Pero Dios decía que tenía que haber cada 50 años un jubileo. Un jubileo duraba 50 años. Y en ese jubileo tenía que haber una remisión, tanto de las deudas que se habían hecho. Se les tenía que perdonar las deudas al pueblo, aquel que haya pedido prestado. Y muchos no querían prestar ya en el último año porque dicen, no, pues no me va a pagar porque ya le tengo que perdonar esa deuda. ¿Sí? Por eso mandatos que Dios mandó al pueblo de Israel son bien importantes, porque allí es donde Dios dice que Él nos va a perdonar nuestras deudas. Y Él nos vino a perdonar nuestras deudas en el sacrificio en la cruz del Calvario.
Ahora, también en este jubileo, representa que los 120 años, según los judíos rabínicos, son 120 jubileos, que multiplicados 120 por 50 son 6,000 años que esta humanidad va a tener. 2,000 años de Noé para atrás, 2,000 años hasta Cristo, y de Cristo 2,000 años hasta su venida. Miren lo que dice en Oseas 6, acompaña hermano. Está en el siguiente libro de Daniel. Terminando Daniel sigue Oseas. Gloria sea al Señor. Seis 2. Me dicen un amén cuando lo tengan. Dice, y nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Entonces vemos, dice que Él nos daría vida después del día. Entonces, ¿cuántos años son un día? Si son 2 días. Bueno, en la segunda carta de Pedro, si ustedes me acompañan, segunda carta de Pedro 3:8 me parece. Gloria al Señor. Me dicen amén cuando lo tengan. Y dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Entonces vemos que los días que se estaba refiriendo al Señor eran de 1,000 años. Y entrando nosotros, tan luego se acaben esos 2,000 años, estamos entrando al año 3, que es el reinado del Señor Jesucristo, que van a durar 1,000 años. Eso lo dice el Apocalipsis, ¿sí? Ese es el año sabático también. Es el año de reposo, el reinado de reposo del Señor. Por eso cuando él hablaba en el libro de los Hebreos, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como lo hizo el pueblo de Israel, que endureció su corazón y no pasaron al reposo del Señor. Y él no se estaba refiriendo a un día sábado, sino al reinado del Mesías que iba a reinar, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros vemos los tiempos que cada vez están más cerca, dicen los judíos, no es que falta más de 200 años, pero allá en Israel todos los días se está hablando de que el Mesías ya está, el Mesías para ellos, que nosotros sabemos que es el anticristo. Dice, ya escuchamos los pasos del Mesías por la Galilea, ¿sí? ¿Por qué? Porque escrito está que el Mesías iba a pasar por esas tierras de Galilea, ¿sí? Acompáñenme a Isaías 8, parece que es. Gloria al Señor. Sí, Isaías 9, hermano. El 1 al 2, mire lo que dice. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Vemos cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, empezó por las tierras de Galilea, las tierras de Capernaum,
de Neftalí, ¿sí? Ahí empezó a hacer esos milagros tan grandes. Por eso los rabinos sabían que el Mesías tendría estas señales. Por ellos que esperan ese Mesías, que todos los días ahorita ya están hablando que ya el Mesías se va a aparecer en cualquier momento, ¿sí? Muchos hermanos dicen que tengamos mucho atención a este año, porque puede ser un año del arrebatamiento, no sabemos, ¿sí? Porque dicen, este es al año del hombre. ¿Y cuál es el número del hombre? El 6. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre en el número 6. Si tú pones 2022, lo sumas así, es número 6, ¿verdad? Pero no es algo que sea coincidencia, pero lo que sí podemos saber que la venida del Señor está muy cerca es por las señales que Dios ya nos está dando, ¿sí? Por los principios de dolores, por la higuera que representa al pueblo de Israel, ¿sí? Por todas estas cosas nos está diciendo, avisando el Señor que nosotros nos preparemos. Porque como estaba diciendo el hermano santo en la alabanza, uno será tomado y uno será dejado. Y yo creo que nadie de nosotros queremos que seamos dejados, ¿verdad? Queremos ser tomados. Y no sabemos qué tipo de pruebas vamos a tener que pasar en estas fechas proféticas. Y lo único que a nosotros nos va a servir es realmente una entrega al Señor para que nuestra fe esté bien cimentada en la roca que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Por eso es bien importante nosotros conocer los tiempos, ¿sí? Porque si nosotros seguimos en los tiempos del mundo, del calendario gregoriano, nosotros vamos a decir, no, pues estamos en el 2022 y mañana va a ser 2023 y así nos vamos a seguir. ¿2023 de qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se está, esa lámpara no te está iluminando, que es la palabra. La palabra dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque te alumbra a dónde estás. Si ya estás llegando al reino de los cielos o todavía no. Si estás lejos. Por eso es bien importante, porque miren, viniendo las fechas del Señor, las fiestas solemnes del Señor, nosotros vamos a ver acontecimientos que nosotros jamás habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque si estamos entrando al dolor de parto, cada vez va a ser los dolores más fuertes. Y yo les invito de corazón, si ustedes pueden aguardar latas, agua, háganlo. Porque miren, si los mismos gobiernos están diciendo que la gasolina se está subiendo, los alimentos están escaseando, muchas empresas están quebrando, la guerra se está dando. Entonces, estamos viendo y entrando en tiempos proféticos, que el que no quiera ver esos tiempos, simplemente está haciendo como la avestruz. La avestruz, cuando ve el peligro, lo que hace, entierra la cabeza en la arena y no quiere saber nada. Pero viene la presa y se la come, porque pues no es de esconderse, sino es que es agarrar valor y decir, de aquí para adelante yo voy a servir al Señor, yo me voy a entregar al Señor. Ya lo que hice en el pasado ya no lo puedo arreglar, pero sí, Señor, perdóname, Señor, estoy aquí, Señor. ¿Sí? Ayúdame, Señor. Quiero terminar con Isaías 55, del 3 al 6. Acompáñenme, hermanos. Y yo quiero hacer un llamado allí en las redes sociales, porque sabemos que aquí los que estamos aquí presentes, todos hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero muchas personas allá no saben de los tiempos, no saben en qué año estamos viviendo, no saben que el Señor Jesucristo está a las puertas. Pero Dios es grande en misericordia y aún están a tiempo de salvarse.
Aún están a tiempo de pedirle perdón al Señor por su vida, por lo que han vivido, por lo que le han fallado. Miren, vamos a lo que dice Isaías 53, el 3. Dice: inclinar vuestro oído y venir a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Ese es el llamado que Dios le está haciendo al hombre. Venir a mí y oírme, y entonces vivirá tu alma. ¿Por qué? Porque ese pacto eterno que habla aquí es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Antes, el primer pacto, Dios mandó al pueblo de Israel que se sacrificaran corderitos para expiar el pecado por un año entero. Pero solo hacía ¿cómo le llaman esta palabra de la expiación? Propiciación, ¿sí? Que cubría nada más el pecado, pero no lo borraba. Y eso es lo que hacía la sangre de un cordero limpio y sin mancha. Pero ahora en este nuevo pacto que está hablando aquí, es el pacto que Dios hizo, dando a su Hijo Jesucristo por el perdón del pecado. Y este nuevo pacto no tan solo te cubre ese pecado para que Dios no caiga esa ira sobre ti, sino que la quita y la borra. Y dice que manda tus pecados al fondo del mar y ya no se acuerda de ellos. ¿Sí? Gloria sea al Señor. Por eso seguimos en el 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, hablando del Señor Jesucristo. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no conocieron correrán a ti, a Cristo, por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Mire, la gloria, la honra que le ha dado a su Hijo es muy grande. Buscar, dice, aquí es donde Dios está haciendo el llamado al pecador, aquel que está apartado de los caminos del Señor, aquel que ha vivido en rebeldía, en desobediencia. Le hace ese llamado, porque Dios aún es grande en misericordia y grande en amor para salvar. Él no quiere que las almas, ninguna, se pierdan, pero Dios da ese libre albedrío, ¿sí? Dice el 6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto está cercano, ¿sí? Él, entre tanto está cercano, tú lo puedes encontrar, pero tienes que buscarlo de corazón. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es un Dios misericordioso, ¿sí? Él perdona cuando un corazón arrepentido y humillado le pide perdón de corazón, así como un día a nosotros nos perdonó, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Quiero que nos paremos, hermanos, para terminar esta prédica. Todo aquel que quiera venir al altar a pedir por una petición o por una sanación, pase al altar, vamos a orar para que sea el Señor sanándola. Hermana Rubí, si usted quiere pasar para que ore la iglesia por usted, vamos a orar, hermana, y todos juntos pidamos por la sanación, pero sobre todo pidamos por la sanación del alma, de aquel que está perdido, de aquel que necesita salvación. Gloria sea al Señor. Acompáñeme, hermano Alonso. Bendito Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendito Dios, venimos delante de ti, Señor, humillados, Señor, reconociendo, Señor, nuestra dependencia de ti, Padre. Oh Señor, te damos gracias, Señor, por este sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Oh bendito Dios Santo de Israel, Señor. Venimos, Señor,
a presentarte lo único que tenemos, nuestro corazón humillado y contrito, Señor amado, bendito Rey de Gloria. Presentándote también, Señor, las almas que están perdidas, las almas que no te conocen, amado Dios de Israel, Señor. Oh, bendito Dios, las ponemos en tus manos, Señor. Salva a la prostituta, salva al drogadicto, Señor. Salva a aquel asesino, Señor, que te ha fallado. Aquel que cometió abortos, aquel que cometió robos, Señor. Aquel que ha vivido una mentira, Padre. Sánalo, Señor. Sálvalo, Padre Santo. Sea tu Santo Espíritu, Señor, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Gracias te damos, mi Dios amado. Allá, Señor, donde nos escuchen, Señor, que tu Espíritu penetre en su alma, en su espíritu, en todo su ser, bendito Rey de Gloria, Señor. Haz la obra tú en ellos, Padre, y haz tu obra en nosotros, Señor. Termínala, Señor, termínala, Padre Santo. En este momento, Señor, yo te pido, Señor, por la hermana Ruby, Padre. Sana, Señor, su rodilla, Padre. Sana su dolencia, Señor, amado Dios de gloria, Señor. Oh, Señor, mira a tu sierva, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, la iglesia pide por ella, Señor. Y por cada hermano, Señor, necesitado, Señor. Sánala, Señor amado. Escudriña, Señor, su mente y su corazón, Señor. Cualquier, Señor, situación, cualquier carga que ella no puede dejar, Señor, quítasela, Señor. Dale esa fuerza de voluntad para vencerla, Señor, amado Dios. Haz que ella pueda terminar su propósito en ti, Señor. Que ella pueda ejercer su ministerio, Señor, bendito Dios. Bendícela, Señor. Bendícela, Señor. Quítala, Señor, de toda deuda, Padre Santo. Provee